Ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido, alza tu voz y canta para el Señor. Determina en cada uno, digamos, la personalidad de cada persona, de cada cristiano, de cada ente individual. Todo el mundo tiene una actitud que le caracteriza. Así también la tuvieron los siervos del Señor. Tenían actitudes que de alguna manera le caracterizaban, ¿verdad? Así podemos nosotros encontrar desde Adán y siguiendo por Abel y continuando por Set, ¿verdad? Por Enós, por Noé y por todos los que de una u otra manera sirvieron al Señor, encontramos actitudes, claro, tanto actitudes negativas como positivas. En nuestro caso, nosotros venimos a resaltar algunas actitudes de algunos de los siervos del Señor, para que luego entonces cada uno de nosotros piense, ¿verdad? Medite y haga una comparación entre esas actitudes y la suya propia. Porque la palabra de Dios está escrita, como le dice Pablo a Timoteo, para que nosotros seamos redarguidos, ¿verdad? Para que seamos nosotros disciplinados, enseñados en toda sabiduría y ciencia espiritual. De modo que, mis hermanos, vamos a ver algunas actitudes de algunos de los siervos de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Encontramos, por ejemplo, en el profeta Daniel, una actitud. Claro está, no podemos nombrar todas las actitudes, ¿verdad?, de esos siervos, porque tenían varias, pero siempre hay una que caracteriza más, que sobresale más. Entonces, en Daniel podemos ver una integridad, que era lo que le caracterizaba, una actitud de integridad, la integridad espiritual, como también integridad moral. Fíjense cómo Daniel tuvo tan buen testimonio que hasta incluso fue acusado. Acusación que no encontró fundamento ni encontró apoyo, por lo que Dios le libró de sus enemigos. Daniel tenía lo que llamamos integridad. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, debemos ver esa actitud en Daniel, estudiarla, analizarla. Y una vez entendida, entonces tomar de ella, de Daniel, lo que debemos aplicar a nuestra propia vida. Por ejemplo, Daniel era un hombre que la Biblia da testimonio de que oraba 3 veces al día. Oraba Daniel, por esa razón fue que lo atraparon en una ocasión, lo acusaron falsamente y lo echaron al foso de los leones, historia que ya conocemos, ¿verdad? Por su integridad espiritual, por su integridad moral, no pudieron acusarle de nada malo, ¿verdad? En el ministerio que él ejerció como funcionario del gobierno persa y del gobierno babilonio. No pudieron. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre íntegro. Así lo encontramos en el libro que lleva su nombre, en el Antiguo Testamento de la palabra de Dios. Una sierva que demostró otra actitud que debemos tomar muy en serio fue la moabita Ruth. Hemos hablado ya de Ruth en otras ocasiones y nos hemos encontrado con esta mujer gentil, no, o sea, no israelita, ¿verdad? Era moabita, de una tribu que luego se encontró de frente con Israel y tuvieron guerras, etc. Bueno, pues Ruth pertenecía a esa tribu, pero esa mujer gentil, esa mujer que no tenía nada que ver con Israel, esa mujer que no conocía a Jehová o a Yahvé
o al Dios omnipotente, esa mujer tomó un día, una decisión que cambiaría su vida por completo. Por lo cual nosotros podemos decir de Ruth que tenía una actitud decidida. Ruth fue y demostró ser una mujer decidida. Actitud que debemos también nosotros igualar, que debemos emular, que debemos tomar para nosotros y para aplicarlas en nuestras vidas, sobre todo en nuestras vidas espirituales. La decisión. En este caso, ¿cuál sería la decisión? La misma que ella asumió cuando su nuera Noemí, su suegra Noemí, le pidió que volviera a su pueblo y a sus dioses. Y Ruth le dijo, no, a donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios será. Esa fue la decisión más importante y a partir de ahí, ¿verdad? La vida de Ruth tomaría un rumbo diferente y ya vemos cómo Dios, cómo el destino la colocó, ¿verdad? En el linaje de Cristo, siendo Ruth la abuela del rey David, ¿verdad? Antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí hacemos una primera pregunta, hermanos. ¿Eres tú como Daniel? ¿Y eres tú como Ruth? ¿Eres íntegro como Daniel? ¿Eres íntegra como Daniel? ¿Eres decidido, eres decidida como Ruth? Vayamos pensando porque hay otras preguntas, ¿verdad? Encontramos entonces allá en el Antiguo Testamento otra mujer, porque hay varias, ¿verdad? Vemos que no fueron solamente hombres, sino también mujeres de valor que el Señor colocó en el lugar y momentos exactos para dar lecciones a su pueblo, Israel. Entonces tenemos a Débora, una juez de Israel, que demostró una actitud muy, pero muy importante. Débora demostró una actitud de iniciativa que no tuvieron otros hombres de su tiempo, ¿verdad? Encontramos allá, ¿verdad?, a aquel señor general que acompañó a Débora, pero no tenía la decisión ni la iniciativa que tuvo ella para enfrentar a los enemigos de Israel y a los enemigos de Dios. Entonces, esta mujer, esta Débora, juez de Israel, tuvo una actitud importantísima y valiosa a la que denominamos iniciativa, cosa que deben tener todos los hijos de Dios, sobre todo en lo que concierne a Dios y al Evangelio de Cristo y a la iglesia de Cristo también, porque el cristiano que no tiene la iniciativa de hacer la voluntad de Dios, difícilmente pueda agradar a Dios. Débora tuvo iniciativa, ¿verdad?, al enfrentar a los enemigos de Dios y al darle el ejemplo, ¿verdad?, al darle el ejemplo a este hombre que no tuvo la iniciativa y ella sí. Por eso encontramos en Débora un gran ejemplo de actitud positiva, como lo es la iniciativa. ¿Y qué decir de David, del rey David? David, sobre todas las cosas, tenía una actitud que fue lo que le caracterizó durante toda su vida. David cometió muchísimos errores, hizo muchísimos disparates, pero David tenía una actitud que fue lo que le hizo grande. A David no le hizo grande el ser un gran guerrero, el haber enfrentado a Goliat, el haber enfrentado a los ejércitos enemigos de Israel. No, eso no fue lo que hizo grande a David. A David lo hizo grande su actitud de humildad. Porque David cada vez que pecaba, cada vez que ofendía a Dios, David entonces iba a la presencia de Dios con una actitud humilde y buscando la presencia de Dios. Así lo señala él en varios de sus salmos, ¿verdad? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Salmos 42, 1 en adelante. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, decía David. Ese era el guerrero. Ese era el hombre que no temía sacar la espada y cortarle la cabeza a cualquiera. Ese era. Sin embargo, ante Dios se humillaba, se postraba, se abatía, ¿verdad? Esa actitud encontramos en David. Esa actitud debemos nosotros igualar, hermanos.
si queremos agradar a Dios. Recordando que esas actitudes también, aunque no lo menciona el apóstol Pablo en Gálatas 5:22, ¿verdad? Como parte del fruto del Espíritu, pero son cosas que se desprenden del hecho. También la humildad, al igual que la iniciativa, al igual que la decisión, al igual que la integridad, son parte del fruto del Espíritu. Y debemos verlo de esta manera, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿tú eres como David o tienes decisión como Débora? ¿Eres humilde como David o eres decidido como Débora? ¿Eres decidida como Débora? Pensemos en esto. Analicemos esto, hermano. La Biblia dice, allá en el Antiguo Testamento, que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Claro, esto es aparte de Cristo, ¿verdad? Porque como Cristo ninguno. Pero dice allá claro que Moisés era el hombre más manso. Hermanos, esa es una gran actitud. Es una grande y hermosa y valiosa actitud, porque también la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre. La actitud y la virtud de ser manso, ¿verdad? El hecho de que Moisés fuera manso no significa que fuera débil. El hecho de que usted se haga manso no significa que se haga débil o tonto. La mansedumbre nada tiene que ver con ser tonto o estúpido o débil. No. Siempre ponemos el ejemplo del caballo, un caballo manso. Pero un caballo manso no significa que sea débil o que sea tonto o que sea estúpido. Jesucristo no era tonto, ni débil, ni estúpido. Sin embargo, fue manso, ¿verdad? Pablo tuvo que hacerse manso al convertirse a Cristo. El cristiano, hermano, usted y yo tenemos que hacernos mansos si queremos agradar a Dios. Entonces tenemos que igualar esta actitud de Moisés de ser mansos. Hermanos, hay una actitud que no es muy común en los seres humanos. No es muy común. El profeta Oseas, el Señor le hizo una encomienda a Oseas, un mandato y una encomienda que por más que yo lo leo me lo encuentro extraño, tan extraño eso. Sin embargo, está ahí. Cuando el Señor ordenó al profeta que se casara con una mujer prostituta y que tuviera hijo de ella, que procreara una familia, ¿para qué? No fue una simple casualidad ni una simple coincidencia. Fue para darle una lección al pueblo de Israel de lo que Dios sentía hacia Israel. Pero entonces, en cuanto a Oseas se refiere, ¿qué encontramos en Oseas frente a ese mandato de Dios, a lo que Dios le determinó que hiciera? Pienso que Oseas fue un hombre que se resignó. Oseas tuvo resignación, hermanos. ¿Cuánta gente tiene resignación ante los hechos negativos de la vida? No muchos. Hay personas que aceptan las cosas de esta vida, pero lo aceptan a regañadientes, ¿verdad? La palabra nos manda a que nosotros seamos, hermanos, humildes, mansos, pacientes. Y todo esto cabe dentro de la palabra resignación. Nosotros hemos tenido que resignarnos en esta situación que estamos viviendo, a muchas limitaciones a las cuales no estábamos acostumbrados, porque nadie estaba acostumbrado a esto. Esto es algo nuevo para todo el mundo. No creo que haya una persona viva, ¿verdad?, que viviera la pandemia de 1918 y esté vivo. No creo, 100 años después. Puede ser que haya algún viejito por ahí de 100 y pico de años, pero serán 2 o 3. Pero una persona común como nosotros que anda en la calle y que haya vivido algo como esto, nadie. Nadie estaba preparado. Y muchas personas no se resignan, hermanos, ante esta situación o ante otros males de la vida. Muchos no se resignan. Por eso que ustedes ven que cada día agarra la policía mucha gente presa andando en la calle en la hora del toque de queda.
gente haciendo fiesta en la calle, gente queriendo consumir alcohol, etcétera, pasar el rato en los ríos cuando no se puede y no se debe. ¿Por qué? Porque esas personas no aceptan resignarse a una situación como esta. El cristiano, hermanos, debe ser resignado. Este profeta Oseas asumió con resignación y determinación la obra que Dios le había encomendado, ¿verdad? Ese destino que Dios le había encomendado. Oseas lo aceptó con resignación. Algo difícil. ¿Cuántos de nosotros aceptaríamos, especialmente hombres, casarnos con una mujer de tan dudosa reputación? Y miren la historia, luego la mujer volvió otra vez a lo mismo de antes, después de haberse casado con Oseas. No sé cuántos de ustedes habrán leído el libro de Oseas, especialmente en los primeros capítulos. Léanlo. Por eso es que hay que leer la Biblia para no sorprenderse luego cuando usted escucha de una historia rara. Y la historia de Oseas tiene mucho, pero mucho que enseñarnos a nosotros, hermanos. Y yo me sorprendo cada vez que leo a Oseas. Léanlo, porque este hombre tuvo una resignación terrible. ¿Entiende? Terrible. La mujer luego que estuvo con él se fue de nuevo detrás de sus amantes. Así está en la Biblia. Entonces, Oseas fue un hombre más que espiritual, más que obediente. Oseas tuvo resignación. Resignación. Entonces, hermano, tú eres manso como Oseas, manso como Moisés. Estás resignado, al igual que Oseas, a las situaciones negativas de la vida. Pensemos en esto, hermanos. Pensemos en esto. Hay un hombre, un siervo de Dios, para continuar, que en una ocasión junto a otro personaje, no recuerdo cuál era el otro, fue a un pueblo. Y al volver le dice al Señor Jesucristo, Señor, no, primeramente la gente de aquel pueblo no aceptaron el evangelio o la palabra que ellos predicaron. Y al volver le dicen, Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo sobre ellos? Recuerdan esa historia, ¿verdad? Del apóstol Juan. Qué extraño. Cómo cambió Juan con los años. Cómo cambió. O podemos decir nosotros, cómo cambia la gente a través del tiempo. Cómo maduran las personas. Cómo cambian hacia lo positivo, hermano. No hacia lo negativo, Cómo cambian las gentes. Porque ese Juan que pidió que bajara fuego del cielo, luego se convertiría en un hombre amoroso. Tan amoroso que en sus cartas, especialmente en su primera carta, todo lo de él es hijitos míos, hijitos míos. Un amor tan sensible y tan paternal. ¿Cómo es que ese Juan cambió así, tan radicalmente, de querer exterminar todo un pueblo a asumir una actitud tan amorosa como la que manifestó ya en los últimos días de su vida? Y vivió 90 y pico de años, o quién sabe cuánto, ¿verdad? Juan murió, quién sabe, después del año 96 que escribió su evangelio, el Apocalipsis, etcétera. Vivió muchos años más, pero ese Juan nos da una lección de ser amoroso, de ser cariñoso con sus semejantes, especialmente con aquellos que aman al Señor. Y el apóstol Pablo. ¿Y qué podemos decir de Pablo? Cuando yo escribía estas palabras pensaba, bueno, ¿qué puede uno escribir de Pablo? Porque Pablo tuvo tantas actitudes positivas. Claro, también negativas. Y no antes de su conversión. Después de su conversión, Pablo tiene cosas negativas, pero Pablo era un hombre, igual que yo, igual que usted. Va a decir ahora que no. Pablo no era un Superman. Era un hombre, hermano. No era un ángel del cielo, bajado del cielo. Era un hombre con defectos, igual que todos. Pero ese Pablo tuvo tantas cosas buenas que uno se pregunta, ¿pero qué actitud podemos nosotros, con qué actitud podemos caracterizar a Pablo o definir al apóstol Pablo? Es difícil. Ahora, hay una de ellas. Pablo fue un hombre sacrificado. Así lo demostró.
Pablo no tenía que ver, y ahí lo dice en la palabra, ¿verdad? Pablo cuando iba a los pueblos, en una ocasión lo sacaron como muerto de un pueblo porque le entraron a pedradas. En Filipos le entraron a varazos. Fue encerrado, puesto en el cepo, y en la noche recuerden lo que pasó, un temblor, y el carcelero se arrepintió esa noche porque pensó que los presos donde estaba Pablo y Silas se habían escapado. Pablo pasó muchas miserias, hermano. Naufragó en una ocasión, por poco se ahoga en medio de alta mar. Y si me pongo a mencionar todo lo que Pablo pasó por predicar el evangelio, no fueron pocas cosas, hermanos. Ese Pablo fue un hombre sacrificado. No creo que ninguno de los apóstoles pasaría por las miserias que tuvo que sufrir el apóstol Pablo por predicar a Cristo. Analícenlo. Quizás haya alguna otra cosa, no lo sé. Pero eso fue lo que más pude yo definir, ¿verdad? Y deducir de la vida del apóstol Pablo. Lo sacrificado que fue el apóstol de los gentiles. Tus hermanos, ¿eres tú sacrificado como Pablo? ¿Tienes una actitud como esta? ¿O tienes una actitud como la del apóstol Juan, amorosa? Debe ser así, hermano. Porque así nos lo demanda la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, si nosotros seguimos buscando actitudes de los siervos de Dios, ciertamente no vamos a terminar hoy. 4 o 5 horas no darían tiempo para hablar de las actitudes positivas de los siervos del Señor. La integridad, la decisión, la iniciativa, la humildad, la mansedumbre, y todas esas actitudes que nosotros vemos en los hijos de Dios y que hemos visto en esta noche. El amor de Juan, el sacrificio de Pablo. Hermanos, todo debemos nosotros tratar, oiga como dije, tratar de imitarlos, porque sabemos que no es fácil, pero el Señor nos manda esto. En segunda de Pedro, capítulo 2, quiero leer allá junto con ustedes, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 8 al 13, dice la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 8 al 13, dice el apóstol Pedro, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuremos hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Haciendo estas cosas no caeremos jamás, porque de esta manera nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, hermanos, yo también no dejaré de recordarles siempre estas cosas, porque aunque ustedes las sepan, porque lo sabemos, pero la palabra vuelve y vuelve y vuelve sobre el mismo asunto, porque tenemos que tenerla pendiente, hermano. Y estemos confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, sigue diciendo Pedro, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación. Entonces, hermanos, esas cosas que hemos visto nos llevan a nosotros a un solo personaje, Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Qué actitud tenía Cristo? ¿Podemos nosotros definir a Cristo con una sola actitud? Bueno, es un poco difícil. Santidad, obediencia, resignación, como en la noche que fue entregado o el día cuando fue crucificado. Estaba resignado. Dijo, Padre, si es posible pasarme esta copa, pero sea como tú quieres. Obediencia.
Pablo dice que él fue a la muerte como un hijo obediente, hasta la muerte en la cruz. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Con qué actitud calificaríamos a Cristo? Es difícil, ¿eh? Porque Cristo reunía todo esto y más todavía, y más. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque Pablo se encontró, ¿verdad?, con que él estaba buscando la manera y tratando de imitar a Cristo. Y en verdad lo hizo. Porque al final de su vida Pablo dijo, yo terminé mi carrera. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Pablo. Pero ¿y qué nos dice Jesús? Allá en Mateo 11:29, aprendan de mí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 1:23 que Cristo es aquel que todo lo llena en todo. ¿Con qué actitud definimos a Cristo, hermanos? Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen del Dios invisible, por eso que dice más arriba, que Él es aquel que todo lo llena en todo. Y Hebreos 1:3 nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, hermanos. Entonces nosotros debemos ser imagen y gloria de Cristo, hermanos. Cristo es la imagen de Dios. Nosotros somos imagen y gloria de Cristo. O debemos ser por medio de la manifestación, ¿verdad?, de esas actitudes que el Señor nos está enseñando en esta noche. Imagen y gloria de Cristo, hermano. Estas deben ser parte de nuestras actitudes como cristianos, hermano. Que Dios bendiga a todos. Vamos a... Hay una fuerza